Buenos días, amigos de Familia Saludable. Este sábado prometemos un programa muy importante que ya hemos estado también anunciando con bastante anticipación. Siempre este programa sale todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en TV Cosmos con el auspicio del psicólogo psicoterapeuta Lenin León Luján, quien tiene su consultorio, el consultorio de rompecabezas familiares en San Francisco, calle San Martín, manzana 5, lote 1, a la altura de la cuadra 18 de la avenida Aviación. Entonces, con este auspicio nosotros estamos listos para comenzar y, como decíamos, siempre pensando en que nuestra sociedad necesita un cambio, y ese cambio es a partir de cada individuo. Este individuo tiene que ser formado saludablemente para tener una familia saludable, que es la base de la sociedad para tener una sociedad saludable. Hemos invitado para el tema de hoy al doctor Jonathan García Robles, quien es médico ginecólogo del Hospital 1 Cono Sur, y con él vamos a tener el tema de embarazo en adolescentes. Por lo tanto, le vamos a pasar para que él exprese su saludo a cada uno de ustedes, siempre con esa avidez para aprender, para tener algo más en nuestros hogares. Doctor, le pasamos la... Buenos días, gracias por la invitación, doctora. Es un grato estar hoy día reunidos para tocar un tema muy importante como es el gestantes adolescentes. Claro, porque es un tema social además, ¿no? Nosotros tratamos de integrar los temas que tenemos para ver desde el punto de vista físico, emocional, social, que es lo que vemos generalmente. Y por supuesto siempre vamos a tener con nosotros la participación del psicólogo Lenin León, quien también nos va a apoyar en la conducción. Este tema, como decimos, no sé, hasta toda la primera parte, doctor, si nos puede dar una idea general para luego comenzar y resolver las preguntas. Sí, bien, creo que primero tendríamos que hablar de la definición de un adolescente, ¿no? Que es aquella paciente que abarca entre los 10 hasta los 19 años de edad. Y bueno, si nos damos cuenta por estadísticas, el INI mencionan de que en el 2017 la tasa de embarazos en gestantes ha aumentado en un 0.7% con respecto al año 2016. Esto es un tema, como lo dijo ya la doctora, que engloba, aparte de la paciente, va a englobar a la familia. Es una problemática que por consiguiente va a llevar
afectado también a una niña que de pronto deja de ser niña para convertirse en una madre, asumiendo roles que quizás no esté del todo bien preparada. Los va a afrontar, sí, pero no sabemos cómo los va a llegar a realizar. Bueno, prácticamente lo mismo, nosotros teníamos la idea de que prácticamente en 10 años las tasas de embarazo en adolescentes no han cambiado, están allí, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero prácticamente no han cambiado. Y esto es un problema realmente social, pero ¿qué es lo que piensa usted que está pasando para que esto se continúe dando como lo vemos como una gran problemática, ¿no? Sí, lo que pasa es de que existe un plan estratégico que se debería de cumplir. Para ello deben asumir el rol tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud y también una adecuada educación en base a los padres. Entonces, ¿qué sucede si esta adolescente recurre a un centro de salud o puesto de salud y no cuenta con un personal capacitado para brindarle la adecuada información y sobre todo no tienen los medios para brindarle a este paciente? Entonces vamos a tener que la tasa de adolescentes gestantes no va a disminuir. ¿Usted se refiere a una adecuada educación sexual? Sí, el plan estratégico menciona de que debería haber una educación sexual oportuna, adecuada por parte de los colegios y también por parte del Ministerio de Salud. Asimismo, brindarle el apoyo el apoyo por parte de los padres, ¿no? En su debido momento. Claro, nosotros veíamos justamente nuestro programa va un poquito en ese sentido, porque nosotros vemos que la escuela de padres es la escuela de padres cuando están en el colegio ya los niños, y entonces no hay una escuela de padres para ser padres primero y después luego ya cuando ya estén en el colegio solamente, digamos, afinar algunas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido vemos en la consulta también adolescentes, las chicas adolescentes que no saben muy bien el tema ya del embarazo en sí, ¿no? O sea, quieren tener relaciones, tan jovencitas, quieren tener relaciones, está de moda tener relaciones, pero no saben bien ni cómo se produce, y por lo tanto esta situación, como decíamos, de educación sexual sí es importante para que se dé tanto en los colegios como a partir del propio ministerio, ¿no? Sí, el punto número 1 del plan estratégico es retrasar el inicio de las relaciones, pero creo de que no es la solución. La solución debería ser mayor educación sexual por parte de los colegios, por parte de los padres y también, sobre todo, por los puestos de salud o centros de salud. Segundo, que le brinden la orientación, y es un derecho de que ella escoja qué método va a utilizar y cuál es el mejor método. A veces ocurre de que hay un desabastecimiento por parte del puesto de salud en cuanto al método anticonceptivo. Entonces, hay varios factores, como usted lo acaba de mencionar, de que son importantes, ¿no? No existe una escuela en la cual le van a enseñar a ser padre. Eso tiene toda la razón. Y yo creo de que acá se debería, como en un momento lo dije, es una solución en conjunto.
tanto en la parte educacional, por parte del Ministerio de Educación y por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Para poder brindar una mayor calidad de atención hacia los jóvenes. Ya, hasta ahora estamos en el plano físico. ¿Qué cambios pueden darse en una niña adolescente que pueden repercutir en su propia salud al salir embarazada en estas fechas de rápido crecimiento, de cambios, etcétera, que podemos ver? Bueno, como ginecólogo, la adolescencia todavía no es un inicio para que ella tenga o salga embarazada. Empecemos por ahí. La pelvis aún no se ha desarrollado del todo, por tanto este paciente lo más probable, como dicen los estudios, es de que termine vía una cesárea, con complicaciones, desnutrición fetal, anemia tanto materna como la fetal, y que termine pues en un parto vía cesárea y con altas complicaciones de una hemorragia. Entonces el embarazo en un adolescente aparte es una gran problemática. Dicen los estudios de que tiene el doble de riesgos de una paciente en edad reproductiva. Por tanto, es de gran importancia tomar acciones para reducir la tasa del número de embarazo en adolescentes. Para el parto, para el propio embarazo, para la salud de la adolescente, porque está justo en crecimiento. Como ha dicho, no ha terminado ni siquiera su propio crecimiento, y al tener hormonas como los estrógenos altos, tiende a cerrar ya los núcleos, ¿no?, de osificación, y por lo tanto su crecimiento también se detiene un poco. Así es, ¿no? La adecuada, el crecimiento y todo eso se va a ver reflejado en el momento del parto, ¿no? Pacientes que no van a colaborar, o pacientes que por su misma edad la pelvis no es adecuada para que se produzca un efecto fisiológico como es el parto, y la mayoría, por no decirlo que todos, terminan vía cesárea. Y estos niños también tienen déficits en su crecimiento, o pueden nacer con su 3,5 kilos normal. No, siempre, por lo general tenemos pacientes adecuados para la edad gestacional, o incluso con pequeños para la edad gestacional, y sobre todo también el cuidado post-parto, sea cesáreo, sea vaginal, es de mayor cuidado en un adolescente, ¿no? Recordemos de que esta paciente no va a tener los cuidados necesarios para el control post, no ha tenido a veces el cuidado durante el parto necesario, no acude porque no va a tener la responsabilidad del caso. Pacientes que no acuden tempranamente a sus controles, y menos van a tener controles para posteriormente a su parto. Entonces implica una mayor riesgos de infecciones, riesgos de anemia, inclusive, ¿no?, para la propia crianza del nuevo ser. Muy bien. Mientras tanto, hacemos un pequeño corte para continuar con este interesante tema aquí en TV Cosmos y en Familias Saludables. La que responde
corazón de la gente. ¿De qué hora se escucha Radio Estrella, Sayito? Todo el día. Estrella, lo más fuerte, respuesta contundente. Estrella. ¿Deseas promocionar tu empresa y no sabes cómo? Otras opciones no han funcionado. Anuncia ya con nosotros. Te ofrecemos algo totalmente diferente. Te damos otra opción. Con ventas, publicidad y estrategias para todo tipo de negocio. Confía en nuestros agentes de venta. Somos la mejor opción. Vende ahora. Vende ya. Llegamos a todas las familias de la región. Estamos en diferentes plataformas para hacer crecer tus grandes ideas. Búscanos en todas las redes sociales. Llámanos a nuestros números o encuéntranos en Girón Enrique Palacios, 182, tercer piso. No lo pienses más y anuncia con nosotros. Somos TV Cosmos. Vive contigo. Bueno, hablando del tema entonces de embarazo en adolescentes, que como hemos señalado ya muchas veces, ni el cuerpo, ni el cerebro, ni las emociones de una niña están a la par como para en ese momento quedar embarazada y tener niños, ¿no? Paso al doctor García para que en este momento pueda continuar con el tema. Sí, ¿podemos poner las diapositivas? Bien, Rosina Guerrero es una autora que escribía lo siguiente: la maternidad no planificada hace que muchas jóvenes vivan una experiencia negativa para su salud física y emocional. Me pareció importante iniciar con este mensaje. ¿Por qué razón? Porque ya habíamos hablado con la doctora que no solamente tiene que ver la parte física, los cambios fisiológicos que va a ocurrir en esta adolescente, sino también en la parte emocional y que no venimos tocando hasta el momento, ¿no? ¿Cómo va a afrontar esta paciente que deja de ser niña para convertirse en una mujer, y sobre todo que ahora va a tener que asumir roles que no estaba preparada? Estadísticamente el 50% de las adolescentes que salen embarazadas aún no esperaban tener el embarazo. Bueno, siguiente con la otra. Bien, la tasa en el 2017 de adolescentes que están gestando es de 13.4, y fíjense ustedes que el 10.6 de aquel 13.4 son pacientes que ya tienen un hijo y serían su segundo embarazo, y solamente 2.9 de aquel 13.4% son primerizas. O sea, el dato es bastante.
También lo mencionó la doctora de que no existe mucha diferencia entre un año y comparando con otros años, ¿no? Así es. Si comparamos la tasa del 2016 es de 12.7 versus la del 2017 es 13.4, o sea, había un incremento del 0.7%. ¿Y cuántas adolescentes en el 2017 no salieron embarazadas? El 86.6%. O sea, vemos reflejado de que no hemos podido disminuir esta tasa en adolescentes. Claro, y en áreas rurales, por lo menos acá mismo, que pareciera que no hay mucho, ¿no? Pero nosotros que hemos salido con las campañas de Domingo Saludable, en la zona de Tamborreal nomás hemos encontrado adolescentes de 18 años con el cuarto hijo. Con cuarto hijo. Entonces decíamos, pues bueno, si a los 18 tiene 4 hijos, ¿cuántos más va a tener? Porque todavía su vida reproductiva, ¿no?, y sexual, claro, activa, tiene 20 años más, ¿no? Y esto hace, como también lo señalan ahí, que se acentúen y se perpetúen las desigualdades, porque sigue el círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Así es, ¿no? Como ya lo había mencionado, ¿no? Madres adolescentes que ya salieron embarazadas, el 80 o 90% vuelve a salir embarazada, siendo aún adolescente. O sea, es eso. El primer objetivo debería ser reducir la tasa de madres adolescentes. Y sobre todo, ya salió embarazada, entonces utilizar un método anticonceptivo, que es el segundo o la segunda falla en ese momento, ¿no? Porque, bueno, salió embarazada, pero como dijo la doctora, no va a pasar ni un año y viene por el segundo embarazo. O sea, aumenta el riesgo, aumenta la pobreza, aumenta todas las complicaciones que posteriormente la vamos a mencionar. Muy bien. Siguiente. 7 de cada 10 madres adolescentes expresaron que no deseaban el embarazo cuando se presentó. Es lo que les estaba mencionando. El MINSA y la RENIEC mencionan lo siguiente: 4 adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas diariamente en el Perú, y aquellas que están de 15 años a más son 10 adolescentes al día. O sea, estamos hablando de una tasa alta, ¿no? Imagínense ustedes que son 10 adolescentes que salen embarazadas al día, mayores de 15 años. Y como lo había mencionado, alrededor del 50% el índice de embarazos en adolescentes no son deseados, no esperaban salir embarazadas. Siguiente. En el Perú, el Seguro Integral de Salud, el SIS, menciona que anualmente alrededor de 2.000 partos atendidos en menores de 15 años, según un estudio en el 2017. O sea, la tasa es alta y el riesgo de morir durante el parto o en el embarazo en un adolescente menor de 15 años es el doble que para una mujer adulta. La fuente es el Fondo Nacional de las Naciones Unidas, ¿no? Mencionan el gran riesgo y complicaciones que va a tener esta adolescente. Siguiente. Ya lo había mencionado la doctora, no es coincidencia que el embarazo en adolescentes no se trate por igual. ¿Qué quiere decir? Que hay más tasa de embarazos en las personas que son de condiciones más pobres y que viven en zonas rurales y que tienen menor grado de instrucción. En estos pacientes se ve mayor número de embarazos, entonces son el grupo que deberíamos de cuidar o deberíamos trabajar en ese grupo, ¿no? Siguiente. Ahora, en la zona de la selva,
tanto en un estudio que se viene realizando. En el 2017 mencionaron que el 23% era correspondiente a la región a la selva, versus costa, que era en menor cantidad, y que la sierra. En primer lugar está la selva, y lo que quería mencionar, el 13% de las mujeres entre la edad de 15 a 19 años ya ha salido o ya tiene un hijo. Solamente el 1% de los varones son padres. ¿Qué quiere decir esto? De que todas las pacientes adolescentes gestantes, la mayoría no tiene una familia integral, son madres solteras. Solo el 1% asume su responsabilidad. Y podría ser también, en este caso de repente hasta Lenin nos puede orientar al respecto, podría ser que los padres de esos hijos de madre adolescente sean adultos, de repente adultos que, como vemos siempre, porque estos casos también son de violencia sexual, ¿no? Generalmente hay una violación sexual de una niña, y esos son familiares cercanos que tienen también, que pueden tener sus familias, ¿no? Mientras que sean entre adolescentes, claro, el padre puede asumir su responsabilidad, pero si es con otra que tiene otra familia, pasa, digamos, como por desapercibido esa situación, ¿no? De repente para que Lenin... Bien, muy buenos días a todos nuestros televidentes de nuestro programa Familias Saludables. Bueno, dándole el saludo a todos. Justo estamos hablando sobre el tema embarazo adolescente, ¿no? Si bien es cierto, no hay una causa específica por el cual se da el embarazo, pero las condiciones de cada gestante hacen que aumente el riesgo. Es de hecho que hay más riesgo cuando es una gestante de menor edad. Hay más riesgo cuando el padre es un adulto por abuso sexual o porque la sedujo, ¿no? O es más el riesgo de repente cuando no tiene estudios, es más el riesgo cuando es de una zona que no es urbana, sino marginal o rural. Cada factor en la gestante hace que el embarazo sea de más riesgo, y nosotros que trabajamos en salud sabemos que tenemos que cuidar que no haya una muerte materna, y menos todavía en un adolescente, porque es más riesgo. Una muerte materna significa pobreza para la población, para la sociedad, porque una madre es la que forma una familia, ¿no? Si bien es cierto es con el padre, pero la madre es la que se tiene que cuidar, porque ella es la que cuida a los hijos, la que va formando a los ciudadanos del futuro. Y sí es cierto, ¿no? En algunos de los casos de repente que se mencionan en las estadísticas que el doctor está presentando tienen que ver con abuso sexual, y eso complica más, ¿no? Porque esos niños, aparte de que no son deseados, tienen el factor emocional del abuso, y cuando nacen ya las madres tienen ese rechazo hacia ellos, entran con depresiones, entran con rechazos al niño, entran, incluso la misma familia ya no los trata bien al niño, porque la función de la familia al haber un miembro nuevo es de incluirlo y de protegerlo, pero al sentir que no es, porque que viene de una situación complicada como el abuso sexual, los margina o los rechaza, ¿no? Entonces es más complicado. Por eso es importante en nuestro programa Familias Saludables, con la visita del doctor, y como siempre nosotros intentando educar a la población de la prevención, ¿no? Si bien es cierto, el doctor mencionó la importancia del trabajo en salud y en educación, y si es cierto que sí se trabaja todos los años, algo está mal, porque según las estadísticas que se presentan, no ha habido un cambio significativo, más bien parece que ha habido un aumento en este último estudio, y eso tenemos que estar siempre nosotros a la alerta como sociedad, como población, si queremos un cambio, cómo educar a nuestros adolescentes, ¿no? Con respecto a eso, ¿sí, no? Y sería bueno seguir analizando más, ¿no? Con respecto a las estadísticas que el doctor nos ha traído el día de hoy. Claro, el doctor lo hemos interrumpido, pero continúe, doctor, por favor.
Lo que tengo que a continuación decirles es de que se ha visto reflejado de que mayor tasa o número de embarazos en gestantes se asocia a la pobre o escasa educación. Es una asociación que se viene dando. Siguiente. Hicieron un estudio en el 2017 en cuanto a si querían salir embarazadas, lo que querían que el embarazo se dé después y finalmente los que no querían, ¿no? Y vemos de que la mayoría está en el grupo de que quería postergar el embarazo o simplemente no quería aún salir embarazada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como acabo de mencionar, la solución va a ser que integremos tanto los dos ministerios más importantes como es el sector educación y salud. Si repotenciamos con anticonceptivos, repotenciamos a unas charlas netamente profesionales con una adecuada calidad, si en los colegios se viene dando una adecuada educación, el paciente va a tener, la madre va a tener conocimiento de qué métodos podría utilizar esta adolescente para evitar que salga embarazada. Sí. También, doctor, claro, la educación sexual es importante, pero la educación sexual no solamente dirigido a que pueda usar un método anticonceptivo, sino una educación sexual que haga consciente a la niña, a la mujer, de cuál va a ser su futuro, porque va a dejar de estudiar, va a tener pocas posibilidades su familia, va a seguir en el círculo de la pobreza, no va a salir de ahí y va a ser más violentada por esa misma situación, ¿no? Porque ya con una mujer preparada, la violencia se da un poquito menos, ¿no? Pero si tenemos esta otra situación, siempre va a ser el motivo, por ejemplo, una niña que ha sido violada y entonces que está prácticamente coaccionada a no decir nada, no decir quién es el padre, no callarse y por supuesto no reclamar el alimento, por ejemplo, para su niño, ¿no? Su pensión, ¿no? Claro, por ejemplo, existe una asociación, Manuela Ramos, en la cual menciona lo siguiente: el gran problema es que las niñas de bajos recursos no logran transitar el nivel secundario, pues cuando llegan a la adolescencia se les otorga la responsabilidad del hogar y se les prioriza la educación de los hombres de la familia. O sea, estamos convirtiendo a aquella niña de 10, 11 años que pasan 2 años, ya tiene 14 o 15, se convierte en una gestante, madre, probablemente las estadísticas dicen de que va a ser una madre soltera, y no solo termina ahí, sino que una vez que ya se convierte en madre, va a tener que tener la responsabilidad de conducir el hogar y de ser el sustento para el hogar. Si esta adolescente no está preparada, ¿cómo vamos a esperar que asuma su nuevo rol, el rol de madre y de jefe del hogar? O sea, estamos en una problemática muy severa para la sociedad. Siguiente. Presentamos dos grandes grupos: aquellas pacientes que ya vienen teniendo una relación y aquellas que no tienen una relación fija, y se ha comprobado que en las pacientes que ya tienen una unión, solo el 47% se va a cuidar con algún método anticonceptivo, versus en aquellas que no tienen
una situación estable o no están unidas formalmente, se están cuidando el 69%. Entonces, en conclusión, más se están cuidando aquellas de que no tienen una relación fija. Es por eso que al inicio presenté una diapositiva diciendo de que el 10.6% del año 2017 la tasa era respecto a que esta paciente que ya tiene un embarazo va a volver a tener su segundo, tercero y hasta cuarto embarazo, debido a que no utiliza un método anticonceptivo. Entonces, aquí es el otro escenario donde deberíamos trabajar. Pues, la paciente ya salió embarazada, ya tiene su pareja, pero hay que explicarles que deberían o qué método utilizar o cómo cuidarse para evitar un segundo o tercer embarazo. Para espaciar sus embarazos. Claro, para espaciar, porque recordemos de que cuanto más corto sea, más riesgo va a haber. Siguiente. Siguiente. ¿Qué deberíamos hacer para hacer una prevención o una promoción adecuada? Los estudios mencionan que existe poca disponibilidad de los insumos de los establecimientos de salud, se refieren a anticonceptivos, falta de capacitación del personal, un limitado acceso de educación y deserción escolar que se viene dando, falta de instrucción en los métodos modernos de planificación familiar. Hacemos un estudio y la mayoría de adolescentes no sabe qué métodos anticonceptivos hay. Inclusive, me voy a salir del tema, muchas están utilizando píldoras de emergencia, cuando sabemos nosotros que no es un anticonceptivo. Siguiente. Debemos tener un diseño e implementación de políticas públicas multisectoriales basadas en evidencia y con un enfoque de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciente adolescente sea libre de escoger con qué método va a utilizar y cuál de los métodos es el más apropiado para su salud. Asegurar la culminación de la escuela. ¿Cuántas veces vemos que madres adolescentes abandonan ya el colegio y no lo retoman? Y esto también viene por falta de educación a los padres. Saliste embarazada, ya no vas a estudiar, cuando debería haber un apoyo para que este paciente, esta madre, continúe y culmine su estudio para que pueda ejercer más adelante una profesión. Implementar la educación integral en sexualidad de acuerdo a la edad de los estudiantes. Brindar una información, consejería y métodos anticonceptivos modernos. Siguiente. Bueno, en el Plan Nacional de la Política Pública, lo que les estaba diciendo, el primer punto, postergar el inicio de la actividad sexual en la adolescencia. Ellos mencionan que esto es uno de los parámetros que se debería trabajar. Un poco complicado, porque son adolescentes y creo de que también no es solamente postergar, sino también educarles y que ellos sepan qué complicaciones tienen más adelante. Incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyan la educación secundaria, asegurar la inclusión de la educación sexual integral, incrementar la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos. Esto es algo repetitivo con respecto a lo que tiene el Plan Nacional en su política versus a lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas. O sea, estamos viendo que dos grandes entes están recomendando cómo implementar una solución al problema que nos está afectando. Siguiente. Que tengan un acceso a la educación básica,
educación sexual integral desde la infancia, un entorno familiar comunitativo y favorable. Hablamos, es cierto que yo vengo siendo reiterativo en cuanto al Ministerio de Educación, conjuntamente trabajar con el Ministerio de Salud, pero también es la educación en casa, que tengan la confianza entre hijos, padres, para llevar una adecuada educación y que más adelante no venga alguna sorpresa. Que exista espacios de recreación y buen uso del tiempo libre para desarrollar el integral desarrollo de los adolescentes. Redes de protección y apoyo social, un acceso a los servicios de atención integral en lo que se refiere al sector salud y sexual. Estos son los puntos mencionados en el plan de la política pública y que deberíamos tomar en cuenta para el desarrollo y disminuir el número de tasas de gestantes adolescentes. Bueno, como comentario podríamos hacer que efectivamente, lo hemos señalado, una de las cosas que hay que hacer es postergar el inicio de relaciones sexuales, ¿no? Porque una vez que, o sea, eso es voluntario, porque no estamos hablando del caso de violencia o de violación sexual, porque en el caso de violación sexual, bueno, no es voluntario, ¿no? Pero voluntario postergar y tener conocimientos de una vez de los métodos anticonceptivos para que se pueda prevenir el embarazo. Si se va a terminar la escuela, yo digo, a veces es difícil para una niña que recibe ya al tener la concepción una gran cantidad de hormonas que a la vez, por ejemplo, le producen bastante sueño. ¿Cómo haces con una niña que está en el colegio y que se duerme? Pues porque es lo natural y normal, ¿no? La niña ya no quiere ir al colegio porque va a irse a dormir y a veces hasta la madre le dice, bueno, quédate, pues, ¿no? El otro es que pueden tener el otro síntoma que es también común en el embarazo, que son las náuseas y los vómitos, ¿no? Náuseas, vómitos, el sueño y todo ese malestar tienden a desertar, ¿no? Tienden a desertar del colegio y lo ideal sería reintegrarlos inmediatamente después de que pudieran haber tenido el niño ya, ¿no? Después de su parto, que recién se reintegren, si es que en algún momento han tenido que desertar del colegio. No sé qué opinión, de repente Lenin puede también opinar al respecto, porque en este caso son niñas que ni siquiera han terminado de jugar con las muñecas y ya están pasándose a otra etapa, ¿no? Sí, voy a comentar un caso que yo pude ver con respecto a una chica de 14 años que quedó embarazada, ¿no? Lo bueno en este caso es que la familia, a pesar del choque que provoca para los padres, para los hermanos, para la institución educativa, para los compañeros del aula, se decidió que continúe estudiando, ¿no? Entonces, ella misma comenta en su experiencia de que al continuar estudiando igual no se sentía bien, porque las instituciones educativas aún no están preparadas para acompañar a una gestante en su proceso, y menos si es adolescente, ¿no? Porque decimos que está bien, que está mal, lo permitimos, porque algunos profesores o instituciones consideran de que permitir que una adolescente embarazada vaya a la institución educativa es permitirlo, ¿no? Entonces sería un mal ejemplo para las demás. Algunos profesores manifestaban esto, otros profesores manifestaban que sí estaba bien porque se hablaba sobre la incorporación de la gestación dentro del proceso educativo como un aprendizaje para los adolescentes. Es un poco complicado hablar sobre el tema de la adolescencia con el ámbito educativo, ¿no? Pero siempre la recomendación es que continúe estudiando, porque así
como ya hemos visto en las estadísticas que el doctor nos ha presentado, cuando hay mayor educación hay una mayor protección de su salud física, emocional y de sus derechos. Entonces, si bien es cierto, ese adolescente está gestando, va a ser madre, entonces es importante que tenga educación para proteger a ese niño, para protegerse ante la sociedad y ante futuras complicaciones que se le pueda presentar. Entonces, cada caso es muy independiente, ¿no? Siempre hay que analizar cada caso, y yo creo que el trabajo, como dice el doctor, y estamos siempre de acuerdo en eso, que salud y educación tiene que estar en conjunto para el trabajo de la integración en estos casos. Si bien es cierto que el tema de educación sexual aún es complicado trabajar en los colegios por el tema de que algunos padres de familia sí lo aceptan, otros no lo aceptan. Hay ciertos grupos que están en contra de hablar sobre sexualidad en los colegios, en los adolescentes, porque consideran que los adelanten o lo fomentan a la iniciación sexual. Hay otros que consideran de que sí es importante porque los previene. La cosa es que cada familia busque su estilo, su manera de orientar y su recurso propio para orientar y no caer en el embarazo adolescente, porque estamos de acuerdo de que no es la etapa adecuada para la gestación, ni para el adolescente, ni para el bebé, ni para el bebé, ni para la familia, que un adolescente esté gestando, ¿no? Entonces hay que postergar lo más que se pueda, cada familia a su estilo y a su propia forma de creer. La cosa es orientar y no negarnos a esta realidad, porque como vemos en las estadísticas está presente, ¿no? Entonces esa es la parte que yo quiero aportar, como siempre, ¿no? Nosotros en nuestro programa Familias Saludables hemos intentado tratar el tema desde la concepción hasta todo el crecimiento. Entonces este tema es importante porque es antes de la concepción o dentro de la concepción, ¿no? Porque los adolescentes van a ser madres, tienen que prepararse ellas emocionalmente para poder criar a un hijo. Si bien es cierto, es complicado porque son adolescentes que aún están formando una personalidad, y dentro de la formación de la personalidad, criar a otro ser humano es complicado, pero sí se hacen, porque se ha venido haciendo, siempre y cuando la familia, la comunidad, la educación favorezca con recursos para que esto se pueda dar de una manera adecuada, ¿no? Yo en este caso que yo vi, la institución educativa colaboró teniendo un espacio específico para la lactancia, porque como adolescente tenía que llevar a su niño al colegio para que lo lacten, ¿no? La mamá hacía ese proceso, y era interesante ver cómo la institución educativa al final se adaptó y sirvió este caso para que los chicos se sensibilicen para aceptar el embarazo de un adolescente, porque después de todo es una situación, pero también sirvió para que ellos aprendan de que hay que prevenir por todos los factores de responsabilidad que involucra ser madre en la adolescencia y de ser padre en la adolescencia. Deberíamos tener un plan, ¿no? El colegio debería tener un plan. ¿Qué hacer en casos de que cuenten con una madre adolescente o una gestante adolescente? Y tendrían que dar pues ciertas prioridades, como ya lo mencionó la doctora. Durante los primeros meses de vida pues este paciente va a estar, es cierto, con náuseas, con vómitos, pero de repente por ahí ciertas facilidades que se le puedan brindar a esta paciente con la finalidad de que no abandone el colegio, y tampoco, como lo había mencionado anteriormente, se retire del colegio, porque a veces también esto es un efecto social. ¿Qué es lo que piensan los demás acerca de esta madre adolescente que ya está en el colegio? Eso es un problema, es una problemática en la cual debería tocar muchos responsables, primeros desde los padres, el sector educacional y, como sigo insistiendo, el sector salud. Y la intervención debería haber también, porque estamos hablando ya en este caso como madre adolescente, pero esta madre adolescente tiene que ir sabiendo lo que nosotros queremos enseñar, que cómo se cría saludablemente a un niño.
cómo se cría en la parte emocional a un niño. O sea, ya desde allí se podría comenzar como una escuela de padres, ¿no? Para ella, el resto de la familia, cómo planificar todo esto. O sea, lo que estabas diciendo, ¿no? Salud, el sector educación, los padres de familia. La familia tiene que estar integrada a esta problemática, porque entre todos es que se va a resolver. Cada uno va a poner su granito de arena para que no continuemos con el problema de la pobreza, porque realmente al final desemboca todo esto en una cuestión social, en la pobreza, en la madre soltera, ¿no? En que no hay recursos y vamos aumentando la cadena en este sentido. Creo sus palabras finales, porque vamos a tener que ya agradecerle al doctor Jonathan García Robles, médico ginecólogo que hoy nos ha acompañado y que esperamos que en otra oportunidad también nos acompañe con otros temas importantes. Igual que hay que agradecer a Lenin León, psicoterapeuta, que hoy día ha dejado rapidito todo lo que tenía que hacer para podernos acompañar. Sus palabras de despedida, doctor. Sí, agradecer por permitirme brindar un poco del conocimiento y tomar un poco de conciencia y cuidado en este tema que es muy importante, como lo mencionó. También felicitarlos por la labor que vienen realizando, ¿no? Que es brindar una adecuada información y de esa manera poder solucionar o contribuir a la solución de varios problemas en el hogar. Bien, una vez más agradecer al doctor por su visita y esperemos de que nos veamos siempre en otros temas importantes para la sociedad. Nuestro programa Familias Saludables tiene el objetivo de brindar pautas, orientación para tener individuos saludables en una familia saludable para una sociedad saludable, ¿no? Entonces, gracias doctor por estar aquí y una vez más a las personas que nos ven, continuar viéndonos todos los sábados y también en nuestro canal en YouTube, donde todos estos videos que ya tenemos desde el mes de enero de este año hasta agosto, tenemos todos los videos colocados en el canal. Entonces si hay algún tema que les interese pueden buscarnos ahí y este programa también va a estar en ese canal para que lo puedan ver y de repente coger algunas de las pautas y orientaciones que nosotros estamos dando. Y gracias de nuevo al doctor por acompañarnos. Y las sugerencias de los temas. Y acá nos despedimos para decir que próximo sábado, 9 de la mañana, nuevo programa de Familias Saludables. Todos atentos porque estaremos nuevamente con ustedes en TV Cosmos.